Telltale Games se ha declarado en bancarrota, así de repente. Su cierre ha sido una sorpresa sobre todo porque desde fuera parecía que le iban muy bien las cosas, demasiado bien incluso. Telltale encontró el éxito con la primera temporada de su serie de juegos The Walking Dead, que además de ser una licencia muy popular, fue el juego cinemático más centrado en la narrativa que había salido hasta el momento, si no recuerdo mal. Tras esa primera temporada no solo siguieron haciendo más The Walking Dead, sino que también empezaron a hacer muchas series nuevas basadas en licencias populares como Game of Thrones, Batman o Minecraft. Sin embargo, no solo todos los juegos usaban la misma fórmula, con lo que la cosa empezaba a hacerse repetitiva, sino que además la calidad de las historias cada vez era peor, y desde hace ya unos años todo lo que sacaban era bastante mediocre. Con esto daba la impresión de que les iba tan bien que podían permitirse dejar de innovar o apuntar alto y dedicarse a sacar un juego tras otro yendo a lo fácil. Pero resulta que en realidad estaban perdiendo dinero y cada juego que sacaban vendía menos que el anterior, así que lo que resulta sorprendente ahora es que hayan durado tanto y que llevasen semejante estrategia suicida. Lo único que han conseguido en los últimos años es saturar a los fans del género, entre los que me incluyo, y que dejen de comprar sus juegos porque ya están cansados de jugar a lo mismo una y otra vez, pero cada vez con peores historias. Ahora que Telltale se despide, es un buen momento para compartir mis opiniones sobre sus juegos. La fórmula en sí me gusta y me parece que está bien, aunque sí que creo que es bastante mejorable y que hay mucho futuro para los videojuegos por ese camino. Muchos criticaban sus juegos porque elijas lo que elijas, a largo plazo no cambia nada y la historia va a acabar en el mismo sitio. Criticar esto, en mi opinión, es no estar entendiendo el tipo de juego al que estás jugando y estar aplicándole unas expectativas injustas e irrealistas. Los juegos de Telltale están hechos para que los juegues una vez, no para que los rejuegues 5 veces y cada vez te cuente una historia diferente. Por eso, da exactamente lo mismo si tus decisiones afectan a la historia o no. Lo único que cuenta es que el juego te haga creer que ese es el caso. Esa es la experiencia que un juego narrativo debe conseguir. Pero engañarte para que creas que tu historia es única cuando no es así es muy difícil y requiere una narrativa muy bien planteada y un arsenal de trucos que te ayuden a vender esa ilusión. El problema con los juegos de Telltale es que esto no les funcionaba demasiado bien. La primera vez sí, el primer The Walking Dead es bastante convincente, pero al reutilizar el mismo tipo de tramas y los mismos trucos una y otra vez, llega un momento en el que es obvio cómo el juego está intentando hacerte creer lo que no es, y parecía que cada vez se esforzaban menos en intentar disimularlo. Por ejemplo, uno de los trucos más obvios es cuando hay dos personajes que están en una situación de peligro mortal y tienes que elegir a cuál de ellos salvas. La primera vez parece que acabas de cambiar la ruta del juego de forma notable porque ahora uno de los personajes es diferente y del resto va a haber un grupo que te odien por haber salvado a este en vez de haber salvado al otro, que a lo mejor era su familiar o su mejor amigo, así que toda la dinámica del grupo cambia. Gran parte de este cambio no ocurre tanto en el juego, que solo cambia unas cuantas líneas de diálogo, como en tu mente y en la relación que percibes entre ti y el resto de los personajes. Sin embargo, cuando esta situación vuelve a repetirse un par de veces, te das cuenta del patrón. Misteriosamente, después de salvar a un personaje, este pasará a estar en un papel completamente secundario y en el capítulo siguiente o morirá de forma inevitable o abandonará el grupo, y todo el mundo se olvidará de él. Así que tanto si lo salvaste a uno como si salvaste al otro, volverás a estar en el mismo punto. Entonces, cuando vuelve a haber dos personajes en peligro, la situación ya no tiene peso, porque sabes que los dos personajes van a desaparecer igualmente y solo estás eligiendo a cuál te va a acompañar media hora más. Pues lo mismo pasaba con todos los trucos y todas las tramas. Un personaje se enfada sin ningún motivo para forzar el drama y que tengas que elegir un bando. El grupo tiene que elegir si robar comida o no, y aunque tú elijas que no, el resto va a elegir que sí y luego te van a echar la culpa a ti igualmente. Tienes que elegir si hay que atacar o defenderse, pero elijas lo que elijas va a salir mal y todo el mundo va a fingir que si hubieses elegido lo contrario habría salido bien, etcétera, etcétera. Hay veces en las que sí funcionaba y esos momentos son fantásticos y súper inmersivos, pero con cada nueva entrega había menos de esos momentos y más personajes sosos, tramas cutres, drama forzado y consecuencias irrelevantes. Parecía que ya no se estaban esforzando y eso llegó a un punto crítico con la tercera temporada de The Walking Dead. La segunda, que fue muy buena, terminó con un final fantástico lleno de tensión y con decisiones que alteraban fundamentalmente el curso de la historia. Sabías que de algún modo todas las diferentes rutas iban a acabar volviéndose a unir en la tercera temporada, pero como mínimo tenías el misterio de cómo lo iban a conseguir, cómo iban a hacer que todas las rutas acabasen en el mismo punto de forma satisfactoria. La respuesta es que no se les ocurrió cómo, así que en la tercera temporada simplemente dan un salto temporal a una situación completamente diferente y te cuentan lo que ocurrió después del final de la segunda con un flashback cutre y súper decepcionante.
Además, hay que añadirle también los QTEs, que son el cáncer de los juegos narrativos. Los QTEs tienen sentido como mecánica de reacción. Al protagonista le atacan de repente y tiene un segundo para reaccionar, y tú tienes también un segundo para pulsar el botón que aparece en la pantalla, así que se transmite con bastante fidelidad qué es lo que te habría pasado a ti en esa situación. Pero esto solo tiene sentido si las dos posibilidades son válidas, que es algo que sí que ocurre en los juegos de Quantic Dream o en el Until Dawn. En cambio, en los juegos de Telltale, cuando hay un QTE se supone que tienes que hacerlo bien, y si lo haces mal, pues simplemente se repite hasta que lo hagas bien. Esto rompe la inmersión del juego y deja en evidencia que los QTE no son más que relleno para alargar el juego y para que parezca que estás jugando a algo porque estás pulsando botones, aunque en realidad lo único que consiguen es que el juego sea más cansino. La gracia de un juego narrativo es que hagas lo que hagas, la historia siga, porque es tu historia, así que si puedes fracasar, el fracaso tiene que ser un camino posible, o como mínimo un final satisfactorio, no simplemente una pantalla de Game Over. Otra cosa que arruinaba un poco la experiencia son los famosos mensajitos de "este personaje recordará esto", que en los primeros juegos te dejaban desactivarlos, pero luego quitaron esa opción. La primera vez que juegas pueden estar bien, porque te obliga a darte cuenta de que incluso una conversación cualquiera puede tener efectos en la trama, y te recuerda constantemente que tus acciones importan. Pero cuando ya estás en el punto en el que dices, vale, me has convencido, me creo que mis acciones importan, entonces estos mensajes tienen el efecto contrario. Cualquier cosa que hagas que no tenga un mensajito significa que no tiene ningún efecto, así que ni siquiera puedes autoconvencerte de que la mayoría de tus acciones importan porque el juego no te deja. Aun con todo esto, la primera temporada de The Walking Dead es un juego muy bueno, con una historia bastante lograda que te recomiendo si todavía no lo has jugado, y que además tiene una historia con un final bastante cerrado, aunque luego siga con otro personaje. La segunda temporada también está bastante bien, excepto porque tiene un final muy abierto que no tiene una resolución decente en la siguiente temporada. La tercera temporada es mediocre y la historia bastante rellenófila, y la cuarta se ha cancelado a la mitad, así que ya nunca sabremos cómo termina. Los spin-offs también fueron de mal en peor. Los primeros eran flojillos, pero tampoco estaban tan mal, pero ya el último que salió, que es el de Michonne, era bastante mediocre y parecía estar muy poco trabajado. Otras series que he jugado son The Wolf Among Us, que aunque es uno de los favoritos de los fans, a mí la verdad es que tampoco me entusiasmó demasiado, pero no estaba mal. Tales from the Borderlands, más o menos lo mismo, otra de las favoritas que está bien, pero tampoco es del estilo que más me gusta. Game of Thrones, en cambio, ya es una que la gente empezó a quejarse de que era mediocre, pero a mí me acabó gustando bastante. Empieza bastante lenta y tiene muchos altibajos y momentos cuestionables, pero también tiene una trama bastante interesante y momentos emotivos. Y además todo el rollo de Game of Thrones a mí me gusta mucho. Minecraft Story Mode jugué a la primera temporada y la verdad es que estuvo mejor de lo que esperaba, pero también es más simplona y no me acabo de convencer para jugar a la segunda. Y la última que jugué fue la primera temporada de Batman, que ahí ya sí que tuve que forzarme a terminarla porque era bastante sosa y tediosa. Es posible que algún día acabe jugando a la segunda porque dicen que es mucho mejor, pero la verdad es que después de haber jugado a la primera se me quitaron las ganas, así que de momento no. Eso es todo. ¿Qué opinas tú de los juegos de Telltale? ¿Cuál es tu favorito? Déjalo en los comentarios. Por cierto, si te interesan los juegos en los que la historia sí que cambia de verdad, no puedo pasar por alto recomendarte Mayotori, mi juego de trivia narrativo con un 95% de reviews positivas. Link en la descripción.